Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El apoyo técnico me podría apoyar con el video, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Ahí estamos, ahora sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. Es muy grato para mí darles la bienvenida a esta mesa número 6, COVID-19 y el mundo, donde tendremos la presentación de diversos trabajos estudiantiles. Les recordamos a cada uno de nuestros participantes que tienen 8 minutos de exposición. Al finalizar las presentaciones, se llevarán a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les pedimos hacer uso del chat que se activará en la última presentación. Sin más por el momento, vamos a dar inicio con la ponencia de los estudiantes. En este caso, sí son dos, perdón, ¿es uno? No, sí son dos. Méndez Alderete, Ana Millet y Pérez Rojo Abraham. Ellos van a presentar Infodemia COVID-19, un video documental. Les cedo la palabra a los compañeros. Adelante, muchachos. Gracias. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, te escuchamos. Compartiré pantalla. Saludos. El tema de nuestra investigación es Infodemia COVID-19, realizada por mi compañero Pérez Rojo Abraham y yo, Méndez Alderete Ana Millet, con asesoría de los profesores Cante Valencia Alfredo y Méndez Solís Violeta. El planteamiento para nuestra investigación fue la actual pandemia que ha incrementado el uso de dispositivos electrónicos, que a su vez aumenta la infodemia. Esto nos llevó a preguntarnos cómo la desinformación afecta a la sociedad. Nuestro objetivo general es crear conciencia de que la infodemia existe y es una problemática que nos atañe a todos. El objetivo particular es que como población tengamos un pensamiento crítico de la información que recibimos y que compartimos. Como hipótesis, nosotros creíamos que al no estar informado y al recibir información falsa se podía confundir a la población, además de que se incitaba a las personas a tomar medidas extremas. Para la investigación, hicimos una selección de fuentes primarias y secundarias. Para ahondar en el tema, hicimos una recolección de fotografías que fueran de utilidad para el video. Por último, estructuramos la información dentro del video uniendo todos los elementos. A continuación, les comparto el video que realizamos. La COVID-19 es la enfermedad causada por el virus conocido como ¿Se escucha? SARS-CoV-2. El primer indicio de su existencia fue el 31 de diciembre del 2019. Sí, se oye bien. En China, Gracias. reportado en varios casos como neumonía vírica. La infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema en particular, la cual puede volverse exponencial y viral en un periodo corto de tiempo. En nuestra situación, en un 2020 y 2021, en el que nos agarró desprevenidos el surgimiento de una pandemia a nivel mundial, era de esperarse que también estaría acompañada de una infodemia masiva, que lo único que hizo aparecer en escena no fue más que desinformación, rumores y, por supuesto, noticias falsas. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a escuchar o ver remedios para combatir o prevenir el COVID? Life could be dreams, the mind can take you up in paradise up above. If you were down beyond the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom, and over a meeting, boom, ding dong, ding dong, lang, 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 oh, oh, oh,
Hace tiempo llegué a escuchar por parte de familiares, tías, que tomar dióxido de cloro sirve para combatir al COVID. Y no me sorprendería que muchas de las personas que están viendo esto también hayan escuchado lo mismo, acerca de una cura milagrosa que servía eficazmente como recurso ante esta pandemia. Y admito que uno se lo puede llegar a creer, quizá a causa de su desconocimiento, o simplemente porque en situaciones así uno busca en qué creer, en qué refugiarse. Pero investigando un poco podemos encontrar artículos acerca de esto y podemos llegar a la conclusión de que no es solo que no sirva para curar, sino que también es tóxico. También hubieron casos donde influencers compartían este tipo de información. Un ejemplo de esto fue con Paula Bono, quien compartió que el beber agua caliente mata el virus. Obviamente esta noticia tuvo más impacto por el hecho de que son personas con muchos seguidores, y dentro de estas personas habrá quienes crean ciegamente todo lo que dicen. Con esto, no queremos decir que la culpa es solamente de los influencers como en este ejemplo, pero igual que nosotros, pudo haber sido una persona a la que le llegó información falsa acerca de la COVID y se lo creyó o intentaba autoconvencerse de que eso era verídico y terminó compartiéndolo con otras personas. A lo que vamos es que no es solo culpa de estas personas, sino de todas sin excepción. Tú que me estás escuchando, pudiste haber estado en esta misma situación, pero no es momento de culpabilizar a otros, es momento de darnos cuenta y reflexionar que la culpa es nuestra. El culpable es un todos. Hace tiempo, en clase de ética, se nos dejó leer el libro Pandemia, escrito por Zizek, que habla de la relación del COVID enfocado más hacia lo político y económico. Y puedes estar o no estar de acuerdo con las ideas que nos proporciona Zizek, pero me gustaría citar uno de los párrafos que se encuentran en su trabajo. Esta es la realidad que debemos traducir a la política. Ahora es el momento de dejar de lado el lema América o quien sea primero. Como dijo Martin Luther King hace más de medio siglo, puede que todos hayamos venido en barcos diferentes, pero ahora estamos en el mismo barco. Y bien, ¿cómo es que nos afecta todo esto? La infodemia puede confundir a las personas, además de provocar pánico colectivo por noticias falsas. Encima, puede hacer más complicada la búsqueda de información confiable e incrementa la cantidad de personas que agregan información a pesar de no ser expertos. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para combatir esta epidemia de información falsa? Existen diversos pasos en los que podemos encontrar el buscar las fuentes de donde procede la información, asegurarnos de que provengan de lugares oficiales, no reenviar de manera automática información que encontremos acerca del tema. Muchas de ellas pueden ser falsas y puedes poner en peligro a muchas personas. Por eso debemos adoptar una actitud crítica, no creernos todo lo que vemos, y si sabemos que estas noticias son falsas, denunciarlas como tal. Existen varias páginas para cumplir esta función. Todo esto está bien, ayuda a combatir los bulos, pero diría que hay algo más, que no solo se centra en el tema COVID, sino que va más allá. Se trata de cuestionarnos, y en verdad cuestionarnos todo, acerca de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, incluso lo que pensamos. De alguna manera, hacer de esto una costumbre, una rutina. Se trata de ver las cosas de una manera diferente. Como dijo Reese en Malcolm el del medio, solo recuerda que, en un mundo de mentiras, la verdad es tu única arma. ¿Qué? ¿No lo es? Nadie sabe si esto vaya a tener ya su fin, o igual íbamos a la mitad. Incluso podemos estar apenas en el principio de todo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que al igual que sucedió hace un año, nuevos rumores y nuevas noticias falsas saldrán a la luz, que si la vacuna contra el COVID tiene como propósito controlar a las masas o que provoca síndrome de Down, incluso la venta ilegal de supuestas vacunas contra la COVID-19, que por supuesto son vacunas falsas. Nuestro deber ante esto es ser críticos y cuestionar todo lo que veamos, no seguir haciendo que crezcan estos bulos, porque nosotros somos parte del problema. Nosotros elegimos video documental por lo visual que es, además de que es una actividad didáctica y contemporánea. Pudimos concluir
que para disminuir las noticias falsas debemos tener un pensamiento crítico sobre las noticias que creemos y compartimos. Nuestras fuentes bibliográficas. Y gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes, Ana Millet, Abraham. Muchísimas gracias, muy interesante. Efectivamente, las famosas informaciones falsas son un gran problema. Para continuar con nuestro programa, y les recuerdo que tenemos un espacio de preguntas y respuestas, para lo cual hay que participar en el chat, así es que les pedimos hacer sus preguntas, tenerlas ahí y posteriormente pasarlas al chat. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora vamos a pasar con el estudiante Emilio Ahmed Sánchez Ronces, con su trabajo titulado Enseñanza y aprendizaje durante el confinamiento por la COVID-19. Es un artículo de investigación. Emilio, adelante. Gracias, voy a compartir pantalla. Sí. Buenas tardes, soy Emilio Sánchez del plantel 5 y trabajé en un artículo de investigación que titulé Enseñanza y aprendizaje durante el confinamiento por la COVID-19. Mis asesoras fueron Consuelo Arce Ortiz y Aida Gabriela Guzmán López. Una de las medidas adoptadas por nuestro país para mitigar los efectos de la pandemia fue el confinamiento domiciliario, que trajo cambios radicales en la vida de jóvenes y adolescentes, entre ellos cambios en el ámbito escolar. Por lo que el propósito de esta investigación fue conocer a través de la técnica de redes semánticas naturales la representación mental de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria de sus experiencias de aprendizaje y enseñanza del ciclo escolar 2020-2021, así como de las emociones asociadas a estos procesos. Pensamos que debido al confinamiento por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, los estudiantes reportarán estrés académico y experiencias escolares desagradables. Para nuestra investigación participaron 273 estudiantes de sexto año inscritos en las asignaturas de Psicología e Higiene Mental y en el ETE de Histopatología del plantel 1, Gabino Barreda de la ENP, 88 hombres y 185 mujeres en sus grupos naturales. En un formulario con 3 secciones escribieron las 5 palabras que mejor definan. 1, el aprendizaje que tuvo en este periodo escolar. 2, la forma en que los docentes condujeron sus cursos. Y 3, las emociones que experimentó con relación con las clases y exigencias académicas. Posteriormente, jerarquizaron las palabras en orden de importancia. La información se analizó de acuerdo con el procedimiento de redes semánticas naturales, obteniéndose la frecuencia, así como los valores M, que es el peso semántico, J, que es la riqueza de la red, y grupo SAM, que son las 10 definidoras más significativas. También se clasificaron las emociones en positivas, negativas y neutras con base en su significado y se contabilizaron las empleadas solo por un sujeto. Los datos se analizaron por separado para hombres y mujeres. Esto nos interesó porque en la literatura se ha reportado que los adolescentes son particularmente vulnerables a las crisis sociales, ya que las condiciones de incertidumbre, el miedo social a la infección, los problemas familiares y domésticos, entre otras situaciones, son factores que contribuyen a producir miedo, ansiedad, alerta constante, confusión mental y estrés. Además, los cambios en el ámbito educativo también despertaron en ellos, en nosotros, me incluyo, diversas emociones y situaciones. Muchos de los jóvenes se vieron obligados a optar por la deserción escolar y aquellos que pudieron continuar estudiando se enfrentaron a una educación en línea a distancia que trajo varios retos, como el aislamiento, la brecha digital, la falta de entrenamiento para el aprendizaje autónomo, experiencias de aprendizaje desagradables, etc. Todo lo anterior es lo que se reporta en la literatura. Sin embargo, aprovechando que nuestra máxima casa de estudios tiene una gran cantidad de estudiantes, pues decidimos preguntarle directamente a ellos y específicamente a los estudiantes de la NP1 su experiencia durante este ciclo escolar y analizar sus respuestas de acuerdo a la metodología anteriormente mencionada. Los resultados que obtuvimos se presentan en tablas donde aparecen los grupos SAM de mujeres y hombres para los 3 conceptos solicitados, que como podrán apreciar, comparten más similitudes que diferencias. Las similitudes se ven de color negro y las diferencias se ven de color azul, por lo que se decidió hacer un análisis general a partir de las definidoras en las que hay acuerdo. Algunas definidoras tienen que ver con la valoración de la condición como difícil, mientras que otras tienen que ver con aspectos positivos como paciencia, novedoso e interesante. Esto en cuanto al aprendizaje y la enseñanza.
Para las emociones tenemos definidoras que tienen que ver con emociones positivas y otras con emociones negativas. Si hacemos una interpretación más específica para cada uno de los tres conceptos que nos interesan, notamos que en el caso del aprendizaje hay tres factores significativos. La dificultad de la tarea, que podemos apreciar en las definidoras difícil y estresante, la novedad, que se valora en las definidoras diferente y novedoso, y la consideración de un resultado favorable, como las definidoras bueno y efectivo. Además, este estuvo acompañado por interés y apoyo. En el caso de la enseñanza, estuvo caracterizada por la dificultad y lo no cotidiano, que se aprecia por las definidoras difícil y diferente, pero marcada por el compromiso de los docentes, que se ve con las definidoras esfuerzo y paciencia, lo que la llevó a ser buena, interesante y comprensiva. Estos resultados son alentadores porque evidencian la percepción de que estudiantes y profesores participaron activamente para obtener buenos resultados en este ciclo escolar, aunque también hay definidoras que indican que deben tomarse medidas para que el aprendizaje no sea confuso y deficiente, es decir, que la buena voluntad y el esfuerzo no fueron suficientes para considerar que se alcanzaron las metas educativas. En cuanto a las emociones, se observa que algunas fueron positivas, como felicidad y alegría, y otras negativas, como tristeza, enojo, miedo y frustración. Tal vez porque se asocian tanto con las dificultades del proceso de enseñanza-aprendizaje como con superar exitosamente los retos y demandas implicados en este. Es importante recalcar que los términos empleados muestran que los estudiantes no diferencian claramente los estados afectivos de otros procesos que viven, lo que podría explicar, al menos en parte, su dificultad para manejar y trascender las emociones no convenientes. Por ejemplo, el estrés es un mecanismo adaptativo que va acompañado por emociones y la confusión tiene que ver con un estado cognitivo de no comprensión o entendimiento. Contrario a lo que esperábamos en la literatura, pues se reportan dificultades e insatisfacción con las experiencias de este ciclo escolar, apreciamos el uso de más definidoras con significados positivos relacionadas con la representación mental del aprendizaje y la enseñanza, lo que significa que las acciones escolares no estuvieron fuera de las expectativas y del control percibido por los alumnos. Sin embargo, no fue el caso de las emociones, ya que el 55% de las definidoras empleadas por mujeres y el 48% por los hombres corresponden a términos asociados con emociones o estados afectivos negativos. Estos resultados nos muestran que probablemente el impacto más importante del confinamiento se relaciona con el manejo de las emociones en todos los ámbitos de la vida de los alumnos y que la experiencia escolar no es la excepción. A partir de los resultados anteriores, podemos concluir que en la adolescencia la escuela tiene una importancia fundamental para el ejercicio de los roles y el desarrollo de habilidades interpersonales. El cierre de estos espacios implica un desafío para este grupo, ya que las interacciones sociales se limitan al núcleo familiar y deja fuera a los pares, que son muy importantes, especialmente en esta etapa de la vida. Además, el estrés académico es considerado como una reacción normal ante la carga de trabajo que viven los estudiantes. Sin embargo, las circunstancias actuales lo han aumentado debido a la falta de adaptabilidad a la situación escolar. Esto ha provocado en los estudiantes diversas emociones que tal vez no se habían identificado en cursos anteriores. Además, probablemente el impacto más importante del confinamiento se relaciona con el manejo de las emociones en todos los ámbitos de la vida de los alumnos, y la experiencia escolar no es la excepción, por lo que se requieren acciones intencionales y planificadas para enseñarnos a afrontar esta situación. Como experiencia de aprendizaje personal, el proceso de investigación puso en juego habilidades de observación, análisis, síntesis, abstracción e integración de conocimientos de asignaturas de este y otros periodos escolares, así como de saberes adquiridos de manera no formal. También hizo posible la consolidación de competencias comunicativas y de interacción personal. Eso sería todo. Muchas gracias y estas son las referencias. Muchas gracias a ti, Emilio. Unas conclusiones muy claras. Muchas gracias por tu trabajo, muy, muy interesante, y sobre todo por esa interacción entre planteles, ¿no? De Prepa 5 y estudias Prepa 1, y te presentas en Prepa 8, ¿verdad? Muchas gracias. Excelente, excelente trabajo. Muchas gracias, Emilio. Muchas felicidades. Vamos a continuar con nuestro programa. Les recordamos que después de estas presentaciones vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas. Vamos a pasar ahora al trabajo de Alejandre Osorio Sofía Elizabeth.
Sí anda por aquí ya Elizabeth, ¿verdad? ¿Podrías activar tu audio, Elizabeth, por favor? Sí. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. El tema que nos van a presentar es valores en tiempos de la COVID-19, la clave para el desarrollo social en la pandemia. De igual forma es un artículo de investigación. Te cedo el micrófono. Sofía, adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía Elizabeth Alejandro Osorio y mis asesores son Luna Fierro Sana Karen, profesora de Historia de México, Valdés Rodríguez Alexis Raciel, profesor de Orientación Educativa. Y mi trabajo se titula Valores en tiempos de la COVID-19, la clave para el desarrollo social en la pandemia. Como se sabe, a finales del año 2019 a inicios del año 2020, llegó una pandemia que cambió al mundo y que además sacó a la luz las carencias que el sistema social tiene y que han contribuido a un mayor impacto de las consecuencias derivadas de la COVID-19. Entre estos problemas podemos destacar la reacción de la gente ante esta pandemia y ante las medidas de seguridad. Por otro lado, hemos escuchado que en diversos medios de comunicación ha habido países con una mayor alta tasa de mortalidad por COVID-19. Sin embargo, hay excepciones de países que han podido enfrentar esta pandemia de una forma más eficaz. Por lo que me lleva a preguntar, ¿a qué se deberá que otros países hayan podido controlar más rápido este virus? ¿Qué tipo de estrategias han tomado? Tendrá que ver con la imposición del confinamiento con una responsabilidad social y moral por parte de los habitantes. Este trabajo tiene como objetivo demostrar que los valores son muy importantes y que tienen un gran impacto ante cualquier fenómeno social, en este caso la pandemia del COVID-19, el cual puede ser un impacto negativo a falta de estos o un impacto positivo debido a la aplicación de estas en las medidas de seguridad. Por otro lado, se busca causar una reflexión de la importancia de los valores para que vuelvan a ser practicados, reforzados e inculcados en la sociedad, ya que actualmente se han ido perdiendo mucho, así como para demostrar la importancia de las actitudes necesarias para saber actuar ante este tipo de situaciones y para poder ir contrarrestando los efectos que ha dejado y dejará en la sociedad esta pandemia con la finalidad de lograr un desarrollo social. Mi hipótesis es que los valores son importantes para lograr una responsabilidad social y moral, los cuales pueden lograr un impacto positivo ante la pandemia del COVID-19, así como en cualquier otro fenómeno social. Para la realización de este trabajo se utilizaron fuentes de información confiables, como fuentes que terminaran en org, net y es. Para esto se ocuparon algunos de los buscadores proporcionados por el taller de investigación de la revista REM, como la Red Universitaria de Aprendizaje UNAM y la Dirección General de Bibliotecas UNAM. Los tipos de fuentes utilizadas fueron variadas, ya que utilicé libros, artículos, noticias, podcasts y estadísticas. Y con esto se buscó primero formar un marco teórico sólido para que posteriormente con distintos elementos se pudiera reforzar la hipótesis. Como anteriormente se dijo, este trabajo busca demostrar que los valores son muy importantes y que tienen un gran impacto ante cualquier fenómeno social. Pero antes debemos de saber que hay distintos tipos de valores y en este trabajo se van a hablar de los valores éticos o morales, que son aquellos que atribuimos a una acción y que son ejercidos por una persona, pues son actos conscientes y voluntarios. Por otro lado tenemos a la moral, la cual es el conjunto de las normas que regulan la acción individual o colectiva correcta. Quiero aclarar que la acción individual y colectiva son estrechas, ya que sin una acción individual no puede existir una acción colectiva. Esto lo podemos ver, un ejemplo es que si todos usáramos un cubrebocas, tendríamos un mismo objetivo, que sería el de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Actualmente diversos autores han planteado que han habido una disminución de valores a través de la globalización. Por otro lado, este trabajo también busca analizar los mecanismos de acción que han tenido otros países con menor tasa de mortalidad por COVID-19, como fue el caso de Uruguay, en donde si bien se implementaron medidas, mecanismos de prevención, jugó un papel importante la responsabilidad social y moral de los habitantes. Este trabajo
fue en la modalidad artículo de investigación, porque para mí la investigación es como armar un rompecabezas, ya que debes de buscar los elementos necesarios para poder construir tu idea. El proceso de investigación no fue fácil, ya que a la medida que vas buscando más información, te vas dando cuenta que puedes hablar de más temas y es muy difícil no explayarse y no perder la idea principal. Por otro lado, tienes que tener claro qué es lo que buscas y cómo lo vas a lograr y desde qué puntos de vista lo vas a abordar. Esto fue difícil para mí porque al ser la primera vez que investigo, tenía que tener en claro qué era lo que quería lograr con esto y qué mensaje quería transmitir. Conclusiones del trabajo. La responsabilidad social y moral de los habitantes de Uruguay sí jugó un papel importante en el control del COVID-19, por lo que podemos confirmar que los valores sí son esenciales para el desarrollo social, en este caso en una pandemia, o para contrarrestar y regular los efectos de esta. También las medidas de seguridad sanitaria son esenciales para el control de esta pandemia. Conclusiones de mi experiencia de investigación. La investigación es una actividad que considero increíble, puesto que impulsa la curiosidad y por lo mismo descubres nuevas cosas y distintas formas de pensar y de ver el mundo. Con la investigación logras darle un cuerpo a tus ideas y expresiones de una manera formal y verídica, al mismo tiempo que aportas algo a la comunidad que le puede ser útil a otra persona en tu investigación. Por último, y a manera de reflexión, me gustaría decir esta cita. Si las familias educan a sus hijos en valores humanos, estará asegurando el progreso de la sociedad, porque estarán asegurando que esas personas sepan respetarse y respetar a los demás, solo por lo que valen, por ser personas. Pero sobre todo, estarán poniendo las condiciones para que sus hijos sean felices y sepan hacer felices a los demás. Gil Ruiz a 2003. Finalmente, la lista de fuentes consultadas. Gracias. Muchas gracias a ti, Sofía. Muy, muy interesante lo que nos presentas. Muy necesario el trabajo que hicieron y qué bueno que lo están difundiendo. Ojalá se pudiera seguir difundiendo esta información, ya que sí es muy, muy interesante el cómo cada uno lo abordamos desde el punto de vista moral, esta pandemia. Vamos a continuar con el último trabajo. Para ello, vamos a invitar a toda la audiencia que genere sus preguntas en el chat. El apoyo técnico si nos puede ayudar aperturando el chat para que podamos darle un espacio a la audiencia para que vaya generando las preguntas a nuestros participantes. Para continuar con el programa, vamos a pasar con el siguiente y último trabajo, que es de varios compañeros. Es de López Cedillo, Paola Abigail, Rodríguez Martínez, Jessica Ailín y Ventura Hernández, Sofía Alejandra. Salvemos juntos al planeta y nos van a presentar un podcast. Sí. Adelante, chicos. El micrófono es suyo. Gracias. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Adelante, Paula. Gracias. Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra presentación sobre el podcast Salvemos Juntos el Planeta, realizado por Paola Abigail López Cedillo, Jessica Ailín Rodríguez Martínez y Sofía Alejandra Ventura Hernández. Nuestros asesores fueron Víctor Hugo González Trejo, de la asignatura de Lengua Española, y la profesora Ana Karen Luna Fierros, de la asignatura Historia de México 2. Historia Universal 2, perdón. La crisis ambiental que se experimentaba antes de la pandemia en México ya era compleja. En este podcast pretendemos exponer y concientizar que la pandemia no está siendo un respiro para el planeta, así como la importancia de atender ambas crisis, medioambiental y de salud, correctamente o en su caso, las consecuencias de no hacerlo. Nuestra principal pregunta es, ¿este es un respiro para nuestro planeta? Nos guiamos del taller de investigación de nuestra asesora Ana Karen Luna Fierros para poder obtener información confiable previa a la realización de nuestro guión, el cual fue revisado por nuestro asesor Víctor Hugo González Trejo, para evitar fallas en el mensaje a transmitir. A continuación, les voy a presentar nuestro podcast.
Elaborado por Paola Abigail López Cedillo, Jessica Ailín Rodríguez Martínez y Sofía Alejandra Ventura Hernández del Grupo 468. Bienvenidos a Salvemos Juntos al Planeta, un podcast de educación ambiental. En este episodio discutiremos el tema crisis ambiental y coronavirus en México. Al inicio de la pandemia circulaban videos en redes sociales de los canales de Venecia, donde especies de animalitos llegaban al lugar, pues el agua se veía muy cristalina. Esto como consecuencia de la falta de turistas y la disminución de residuos de embarcaciones. También se compartían fotos de China, uno de los países más contaminados, donde el cielo se veía azul de nuevo gracias al decrecimiento del 25% de emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono. Aquí es donde planteamos nuestra hipótesis. ¿Es esto un respiro para el planeta como los medios transmitían en un inicio? La realidad es que no. Esto solo ha sido un efecto a corto plazo, pues en cuanto cada país comenzó a regresar a su nueva normalidad, los aspectos positivos para la naturaleza cesaron. ¿Y por qué debería importarnos la contaminación del aire ahora más que nunca? Preludio a la pandemia, la Organización Mundial de la Salud reportaba que al año 7 millones de personas perdían la vida a causa de la contaminación del aire, siendo esto un factor que podría agravar la presencia del virus. Como parte de nuestra principal problemática, tenemos que en la Ciudad de México se sabe ahora que hay 3 contaminantes que directamente están asociados con la presentación de enfermedades respiratorias: el ozono, las partículas PM2.5, cuyas concentraciones anuales nos mantienen lejos de los niveles saludables para respirar, y el dióxido de nitrógeno. La contaminación por plásticos ya era una de las mayores amenazas para México y el planeta en general, y la situación actual que se vive solo ha empeorado las cosas, pues en total el 70% de la mascarilla es de plástico y no biodegradable. Su uso amenaza a los ecosistemas marinos si no son desechadas correctamente, y sumando a esto, no se consideran reciclables pues contienen virus y gérmenes. A pesar de que el COVID-19 está agravando la situación del medio ambiente, el cambio climático siempre ha sido mucho más complejo, porque anteriormente ya se citaban fenómenos meteorológicos extremos, derivados del cambio climático, el crecimiento demográfico y la urbanización. ¿Has pensado cómo incluso la crisis económica que atravesamos genera más desechos de los que se acumulaban anteriormente? Un ejemplo no tan alejado de nuestra realidad que se dio gracias a la ola de desempleo que se experimentó en el país es aquella gente que se vio obligada a buscar alternativas de trabajo, abriendo así locales de comida rápida o negocios que circulan en las redes sociales como Facebook e Instagram, cuyos desechos son enormes. Los ecosistemas se encontrarán deteriorados por el aumento del calentamiento global tras la pandemia, lo que nos garantiza que no podrán brindarnos servicios ecológicos que garanticen bienestar y salud, lo que nos lleva de una crisis a otra, pues existe una estrecha relación entre la calidad ambiental y la salud humana. Es necesario concientizar sobre las consecuencias que nos deparará el escenario del medio ambiente post-pandemia. La pandemia dejará una huella enorme, por lo que debemos encontrar la manera de gestionar responsablemente los desechos que generamos, como nuestra huella de carbono, por ejemplo. El planeta nos necesita hoy más que nunca. Las consecuencias en el futuro pronto serán irreversibles. La situación actual nos orilla a realizarnos preguntas como ¿qué impacto tendrá para los ecosistemas el uso excesivo de desinfectante? Como al final de cada episodio, te invitamos a reflexionar sobre la huella que estás dejando en la Tierra. ¿Te has parado a pensar cuántos litros de agua se necesitan para fabricar un litro de gel antibacterial? Muy bien, y ya casi para finalizar, estas fueron nuestras referencias. Diario Gestión, 2020, 29 de marzo. El lado B del coronavirus. Los efectos positivos en el medio ambiente. DW Español, 2021, 6 de enero. La pandemia y su impacto medioambiental. Luna, GLM, 2020, 24 de julio. El desafío ambiental. Enseñanzas a partir de la COVID-19, cielo. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho este tema tan importante del que hemos hablado hoy. Esto fue Salvemos Juntos el Planeta, un podcast de educación ambiental. ¡Hasta la próxima! Elaborado por... Trabajar en este podcast fue una buena experiencia. Aprendimos a buscar y leer fuentes de internet, así como a expresar nuestras opiniones al respecto para formar un criterio que esperemos nos ayude a concientizar a las personas a nuestro alrededor.
Existe una estrecha relación entre la calidad ambiental con la del sector salud. Por lo tanto, al empeorar las emisiones de gases de efecto invernadero, nos hace más vulnerables a padecer enfermedades respiratorias, lo cual también podría agravar la presencia del COVID-19 en un futuro, situación perjudicial para el medio ambiente. Y por último, estas fueron nuestras fuentes de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paola. Un muy interesante trabajo. La verdad es que felicito a cada uno de los trabajos que se presentaron el día de hoy. La verdad es que muy interesantes y además el sustento que manejan es increíble, es increíble. Quiero decirles que me he presentado en varias ponencias de académicos y bueno, pues ahorita hablando de alumnos de preparatoria y que estén presentando este tipo de trabajos es increíble, maravilloso y me da un gran gusto el saber que se están acercando a la ciencia, en este caso a las ciencias sociales de esta manera. Chicos, tenemos ya algunas preguntas en el chat y algunas felicitaciones. Vamos a empezar. Les voy a pedir que abran su audio a los que vaya yo mencionando. Esta pregunta va enfocada